Gabriela Díaz, asambleísta por Pastaza, y según nos han informado, también jefe de bloque del partido Avanza. Tenemos la suerte de tenerla por acá en Morona, Santiago, y concretamente en Macas. Bueno, cuéntenos cuál es la razón de su presencia acá y qué mensaje trae al pueblo de Morona, Santiago. Bueno, Edgar, muchísimas gracias por la oportunidad, por la entrevista también. Yo quisiera decirte que, bueno, sí, estamos representando a la nueva generación política, la nueva visión de la política, y yo creo que esta nueva visión de la política tiene que demostrarlo, que con las palabras únicamente no se pueden lograr muchas cosas, pero sí con la acción. Estamos aquí en Morona, Santiago, como ya hemos estado en otras provincias como Azuay, Guayas, hemos estado por Tungurahua, por Chimborazo, por Santo Domingo, en otras provincias haciendo los mismos recorridos, sobre todo difundiendo nuestro mensaje de la juventud, que es una juventud que cree en su país, que cree en los ecuatorianos, que cree y está convencido que los ecuatorianos somos mucho más que un gobierno, cualquier gobierno que sea, cualquier gobernante que sea. Nosotros como ecuatorianos tenemos la potestad, tenemos la posibilidad de poder exigir a todos los líderes políticos para que cumplan con su trabajo, de que realmente se esfuercen y hagan lo mejor que puedan hacer por nuestro país. Yo creo que ese es un mensaje que va mucho más allá de una postura política, de una ideología. Yo creo que en este momento los líderes políticos debemos de entender que solamente con la unidad entre izquierda, derecha y centro vamos a poder tener un país que verdaderamente se desarrolle. Porque, Edgar, cuando caminamos por la calle, mucha gente casi no nos pregunta de qué tendencia política somos. Lo que nos pregunta es cuáles son las soluciones para el momento que está viviendo nuestro país, considerando que nuestro país en este momento está atravesando un momento de recesión económica. Y ya se sienten las consecuencias de una crisis, se sienten las consecuencias también de una alza del 2% al IVA. Se siente ya que los productos están caros, la gente lo que dice en las calles es, ¿sabes qué, Gaby? No me alcanza, o sea, no podemos llegar ya al fin de mes con nuestros sueldos, el sueldo se nos hace agua, tenemos hijos en las universidades, en las escuelas, entonces necesitamos ver nuevas opciones. Y lo que nosotros proponemos, obviamente, es un cambio de modelo económico. ¿Por qué el cambio de modelo económico? Porque realmente estamos viendo que el actual modelo económico en el que nos han hecho vivir, en el que nos han obligado a vivir, es un modelo económico que fracasó. Porque no se puede pensar que solamente del gobierno o del Estado, del gobierno de turno, se tiene que proveer el dinero para todo el país. Yo creo que es el momento de enlazar tanto el sector privado como el sector público, y sobre todo el sector privado, el emprendimiento, los industriales, los empresarios. ¿Por qué? Porque las cifras son claras. 9 de cada 10 plazas de trabajo son generadas por el sector privado. Entonces, obviamente necesitamos verle al sector privado como amigo, no como enemigo. Indudablemente que eso es así. Sin embargo, la empresa privada y en los actuales momentos tiene mucha desconfianza. La forma como se está gobernando ha llevado a que muchos incluso estén yéndose del país. Claro, entonces en ese sentido nosotros estamos aquí discutiendo estos temas, poniéndoles en la palestra pública, porque yo sé que muchos asambleístas se quedan en la comunidad de sus curules, no recorren ni sus propias provincias, no salen y hablan de temas fundamentales de su localidad. Entonces nosotros realmente estamos aquí enfocados en eso, en discutir estos temas, en poner en la discusión de todos los ciudadanos para que también lo discutan, lo analicen y lo hablen en sus familias, en sus casas, temas como estos, que son realidades importantes, realidades latentes. Hay muchas empresas, incluso familiares, que están optando por ir a otros países vecinos, que sí tienen incentivos tributarios para los empresarios, como es Perú, Colombia, lo que tú acabas de decir. Y realmente esos incentivos tributarios van de la mano de la agenda social, no solamente son incentivos para el empresariado, como se lo quiso ver en este gobierno. Realmente este gobierno nacional nos ha vendido un tema de desconfianza completamente y de desunión. Un líder está para unir, no para desunir. En su momento lo escuchábamos peleándose al presidente con todos los sectores que de una u otra forma tienen riqueza económica, pero ellos no son los enemigos. El enemigo del país es el desempleo, la falta de oportunidades, la pobreza.
la falta de educación para las comunidades indígenas como las nuestras provincias, Edgar. Realmente ahí está el verdadero enemigo del pueblo, el enemigo de los gobernantes, y creo que a eso tenemos que enfocarnos. Yo creo que sinceramente hay muchas cosas buenas de este gobierno, pero hay otras cosas que se tienen que rever inmediatamente, como el modelo económico en el que vivimos. Claro, es que esa es la visión realmente que la que tenemos que cambiar. Realmente como ciudadanos tenemos que investigar, buscar. Hay muchos líderes irresponsables que, aproximándose a una campaña, empiezan a decir que tienen que cambiar todo, que tienen que echar al trasto de la basura todo lo que se ha hecho en 10 años. Para mí eso es una postura súper irresponsable, Edgar. Yo creo que no se puede echar a la basura todo lo que se ha avanzado en 10 años y pensar que porque el modelo económico o porque piensan que su modelo de gestión, de administración es el correcto, se tenga que botar a la basura todo lo anterior, lo que se ha avanzado. Yo creo que las cosas buenas tienen que seguir. Y aquí no tiene que ser cacería de brujas ni de revanchismo. Realmente lo que se tiene que buscar es el beneficio del país. ¿Qué aspectos son los que debería respaldarse, que se mantengan? ¿Y cuáles deben cambiarse de raíz? De raíz tiene que cambiar el modelo económico, Edgar. Nosotros como Avanza hemos presentado algunas propuestas hace más de 1 año y medio atrás en una convención que tuvimos en la ciudad de Bahía de Caracas. Nosotros habíamos manifestado a todo el país, le presentamos un documento serio con propuestas que así avanza el gobierno nacional, donde llamábamos a un diálogo nacional, a un consenso nacional, empresa privada, ejecutivo, nivel ministerial del gobierno y los diferentes sectores sociales como el campesino, el agricultor, la productividad, el emprendimiento y todos los líderes políticos del país, para poder evitar este golpe que están viviendo el ecuatoriano con la subida del impuesto a la renta, con lo que todo está más caro, las salvaguardias que se nos impusieron. Entonces realmente son temas que se puso en la palestra pública, que por parte del gobierno sectario, que no escucha opinión alguna que no sea que esté enfocada a la de su línea. Y te hablo como una joven convencida de que hay cómo cambiar esto, porque yo aprendí, crecí respetando el pensamiento diferente de todos. Siempre me dijeron, respeta lo que el otro piense, porque solamente así vamos a poder tener una verdadera democracia en el país, Edgar. Y yo creo que, si bien es cierto, los avances se tienen que mantener, pero creo que el modelo económico tiene que cambiar lo más urgente posible. Y sobre todo, nunca más cometer aquel error grandísimo que cometimos como ecuatorianos, de entregar un cheque en blanco a la Asamblea Nacional, de que tenga 100 asambleístas que hagan y deshagan con el país y las leyes a su manera. Yo creo que eso es una gran afectación para los ecuatorianos. Yo lo tengo que decir honestamente, esta Asamblea Nacional es una asamblea que legisló y fiscalizó a espaldas del pueblo ecuatoriano, a espaldas de la realidad, a espaldas de la realidad latente de los ecuatorianos. Nunca se consultó, por ejemplo, en temas de presupuesto general del Estado, cuando se aprobó un presupuesto el año pasado irreal, con un precio del barril del petróleo que no era el real, era un precio sumamente elevado. Pero obviamente lo que esto generaba era unas cifras irreales en el tema de discutir el presupuesto. Entonces no era algo real, fue un presupuesto irresponsable. Nosotros no votamos a favor de esto y de otras leyes también que fueron, obviamente, que no estaban enfocadas de la mejor forma para que puedan desarrollar. Entonces, ¿cómo podemos asumirnos en un país después de haber tenido 9 años de una bonanza económica de las históricamente que nunca se ha visto, con un precio del barril del petróleo sumamente alto, donde nos han dicho que los excedentes del petróleo están invertidos en carreteras? Esa es una obra de la gente. El gobierno solamente tuvo la obligación de hacer las obras, pero no es que esta obra es financiada por la Revolución Ciudadana, no. Esa obra es respaldada y financiada por los dineros de la gente. Es como que si una madre de familia le dé a su hijo un vaso de leche y el hijo le aplauda. No es así, porque la madre tiene la obligación con ese niño, el gobierno también tiene la obligación con el pueblo. Nos gustaría, de una manera muy concreta, que nos plantee cuáles son esas propuestas que finalmente es lo que la gente va a decidir. Avanza ha presentado algunas propuestas. Por ejemplo, en el tema del terremoto, nosotros presentamos una propuesta de 46 puntos enfocados en 3 ejes. El primer eje son iniciativas de cómo recuperar o cómo
darle nuevas posibilidades de reactivación económica a las zonas afectadas. Estábamos pidiendo de que se las declaren zonas francas o zonas deprimidas para que obviamente tengan incentivos tributarios, que eso es lo más lógico que podemos hacer por las provincias afectadas. Exigíamos también de que se extienda el tiempo de exención del impuesto a la renta de las infraestructuras que sufrieron algunas afectaciones, de no 5 años sino a 10 años, porque es lo más lógico y lo más coherente también con estas zonas. Exigimos también que se reduzca el aparato tributario, el aparataje burocrático del país, por ejemplo, el Ministerio de la Felicidad, la SENAIN, ministerios que realmente no tienen ningún resultado han dado en beneficio de desarrollar al ecuatoriano. Entonces, son rubros constantes de dinero que está gastando el gobierno, pero que no están siendo realmente utilizados para el bienestar y el beneficio de los deputados. En relación con el IES, ¿cómo ven ahora el IES cómo está? Frente a que incluso hay bastantes reclamos de los jubilados, de los afiliados. Se habla de que incluso los dineros del IES ya estarían gastados. ¿Qué punto de vista tienen sobre eso y cómo cambiar eso? Bueno, nosotros, ese fue el motivo que realmente dijimos, no podemos seguir apoyando a un gobierno que no cumple con los pactos que hace, con los acuerdos de quienes confiamos en su momento. Y no solamente Avanza confió en este gobierno nacional, sino el 80% de los ecuatorianos. Recordemos que en las segundas elecciones, donde se postuló nuevamente el presidente, ganó en primera vuelta, con el apoyo del 80% de todos los ecuatorianos. Entonces, no solamente Avanza confió, no solamente Avanza fuimos parte de todos los ecuatorianos que en su momento nos hicieron soñar con este proyecto, pero que significó nuestra salida porque quisieron quitarle el 40% de aporte estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Realmente lo quitaron. Es una situación muy crítica, nos encontramos sumamente preocupados. Como alternativa a esto, nosotros presentamos un proyecto de reforma integral a la Ley de Seguridad Social, donde se hagan estudios actuariales actualizados con empresas independientes, que eso es lo que manda la ley, no con empresas del gobierno o del Estado. Por ejemplo, ni siquiera la Asamblea Nacional ha pagado nuestras contribuciones obligatorias a la seguridad social. No, por ejemplo, es decir, como hemos ido a aprobar eso, a ver, y dicen que no se puede hacer porque el patrono está adeudando. Entonces, imagínense, es del Estado. Claro, es del Estado, de todas las instituciones y más de la Asamblea Nacional. Entonces, son problemas, situaciones que realmente sí nos competen a los ecuatorianos y que tenemos que estar alertas para no volver a caer nuevamente en los mismos políticos que caen desde derecha hasta izquierda, caen en el populismo de venir como Mesías, de mostrarse como el padre que te va a solucionar todos los problemas. No, los ecuatorianos somos mucho más que eso. Los ecuatorianos realmente tenemos que demostrar con nuestro trabajo, como tú, que eres un colega, yo también soy comunicadora social, que día a día te esfuerzas en un medio de comunicación, sales a trabajar. Esos somos los ecuatorianos y tenemos que exigir a los políticos de que cumplan con sus promesas, de que cumplan con su trabajo y exigirles mucho más trabajo por nosotros. Bueno, de hecho hay mucho que hablar sobre esto. Quisiera detenerme un poquito sobre el tema, ¿cómo va la organización de la campaña? Entiendo que tiene ya candidatos, ¿cómo van a salir? Bueno, Avanza lo han recibido en todos los lados. Realmente fuimos parte de la mesa que se reunió en Azuay, en Cuenca, precisamente con varios líderes políticos, los más fuertes del país, que son Suma, que es el partido Avanza, que es el Partido Social Cristiano, que en su momento ha lanzado una precandidatura de Cintia Viteri, que nos asombró mucho. Bueno, nosotros en esta mesa de convergencia democrática, nosotros habíamos tenido la posibilidad de dialogar en torno a un diálogo, pero que se presenten propuestas. Nunca hablamos de una lista en conjunta, de apoyar a diferentes actores políticos o a candidatos. Lo que hablábamos es de que la próxima Asamblea Nacional tiene la responsabilidad, obviamente, de tener la posibilidad de gobernabilidad para el país, de darle gobernabilidad y de darle opción de que, por ejemplo, estas leyes, como te mencionaba, la reforma integral a la Ley de Seguridad Social sea una realidad, o una ley de productividad que vaya enfocada para fortalecer el sistema
privado de nuestro país sea una realidad. Yo creo que esa es la verdadera responsabilidad de todos los políticos. Como te decía, tenemos que dejar de hablar de izquierdas, de derechas o de centros, porque lo que nos importa es nuestro Ecuador, lo que nos importa es nuestra gente y resolver sus problemas. Atacar los problemas con soluciones, no con peyorativos, no con epítetos, no con descalificativos que ya nos han denigrado tanto, sabatinas, cada campaña que sale en las redes sociales, en los medios de comunicación nacionales. El país no es eso. Los ecuatorianos no somos conflicto, los ecuatorianos somos unidad, los ecuatorianos necesitamos que realmente venga un líder que nos una, que nos reconciliemos como país y que realmente decidamos primero quedarnos en el país, trabajarlo aquí, esforzarnos por él y realmente que desde los gobiernos haya una coherencia con la gente. Así es, indudablemente el último proceso a raíz del terremoto demuestra eso con la población. Bueno, en la parte final quisiéramos consultarte algo que se te haya olvidado, que quieras plantear a la población. Bueno, Edgar, mucho más allá de eso, quisiera decirte que esta es una nueva visión de la política, que nosotros obviamente confiamos mucho en nuestros ecuatorianos, confiamos en que la mente humana es el recurso inagotable de todos y que tenemos que seguirnos fortaleciendo, leyendo, investigando, sobre todo escuchando propuestas de distintas tendencias, pero que nos quedemos con la que verdaderamente tenga las mejores intenciones, con quienes estén haciendo de la política una herramienta de cambio positivo, no solo para las provincias, para los cantones, sino para el mundo. Yo creo que realmente existe esta nueva generación que está comprometida con nuestra gente, que quiere, espera, aspira también tener la posibilidad de poder tener una injerencia en los ciudadanos y poder decidir de la mejor forma para que todas las aspiraciones de nuestra gente se profundicen en los temas, en los problemas de la gente, el desempleo.